Iniciando la grabación. Se inicia la grabación. Exactamente, inicia la grabación. Ahorita lo pongo también. Perfecto. Ya está iniciada la grabación. Ok, adelante, doctor. Sí, sí. Ok. La siguiente, Abraham, por favor. Bueno, aquí está el contenido. La siguiente. Y comenzamos con los mecanismos de acción hormonal. Siguiente. Y este es un repaso de las clases de hormonas que existen, ¿no? El primero son los derivados de aminoácidos, como la serotonina, la dopamina, etc. Luego están los neuropéptidos pequeños, como el péptido inhibidor gástrico. Luego están las proteínas grandes, como la insulina. Las hormonas esteroideas, como la progesterona y la testosterona. Y de último están los derivados de vitaminas, como el betacaroteno. Siguiente. Y el retinol igual. Muy bien, adelante con esto. Bueno, la fisiología de la hipófisis anterior. A la hipófisis anterior o neurohipófisis se le considera una glándula matriz y su secreción es pulsátil y refleja el estímulo ejercido por factores liberadores específicos que provienen del hipotálamo. Las hormonas liberadas por la hipófisis producen una respuesta no dentro de la hipófisis, sino en tejidos glandulares periféricos. Por eso es que se le considera una glándula matriz, porque es la que va a estimular a tejidos glandulares en otra parte del cuerpo. Y la forma en que se controla esta liberación de hormonas es mediante retroalimentación negativa. En la imagen de la derecha se puede observar todas las hormonas que libera la hipófisis anterior, que son la GH o hormona del crecimiento, prolactina, hormona luteinizante, folículo estimulante, estimulante de tiroides y la adenocorticotrópica. Y también se puede observar el circuito de retroalimentación negativa, que son las flechitas rojas, y los tejidos glandulares periféricos en los que actúan. Muy bien. Siguiente. Muy bien, esto es interesante, ¿no? Es repasar un poquito la fisiología normal, ¿no? De los estímulos que hay desde el hipotálamo, los que le decía, se liberan neurotransmisores y eso hace que se liberen hormonas que van a hacer que produzcan, ¿verdad? También estímulos a nivel del hipófisis, como la corticotropina, la tirotrofa, la hormona de crecimiento, y esos van a ser captados por la hipófisis, como usted dice, y hacia el nivel de las células blanco. Pero es repasar esto, ¿verdad? Y es bueno porque hay que considerar este aspecto, porque cuando existan problemas, ya tenemos base a esto, qué es lo que está pasando. Es a nivel del hipotálamo o a nivel del hipófisis, cuando veamos las pruebas estimulantes, ¿verdad? O de supresión, en este caso, ¿no? Pero me refiero de que es relevante este eje, ¿no? Para que tengamos base y ver de dónde está el problema de alguna o algunas hormonas. Adelante, doctora. El siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ya empezamos con la parte de hipopituitarismo. Siguiente. La etiología. Existe una gran variedad de trastornos que pueden causar deficiencia de una o más hormonas adenohipofisarias, por lo que se va a producir el hipopituitarismo, que sería pues la deficiencia de alguna hormona, ¿no?
Algunos de las causas o trastornos que pueden causar este hipopituitarismo es la displasia hipofisaria, que puede ser aplasia, hipoplasia o desarrollo ectópico de la hipófisis. Un ejemplo específico es la displasia septo-óptica, esto lo mencionaba el Harrison, que es un déficit. Esta displasia produce un déficit tanto de la hormona del crecimiento como de la estimulante de tiroides. Otra causa podría ser mutación del factor histoespecífico, que la mutación en el gen PIT1 produce una deficiencia de GH, prolactina y TSH. La mutación de PROP1 produce una deficiencia tanto de GH como de prolactina como de TSH y de la gonadotropina, que es la hormona liberadora, de gonadotropinas, perdón. La mutación en el gen TPIT puede producir deficiencia de la hormona adenocorticotrópica, que se traduce en un hipocortisolismo. Otra causa podría ser una disfunción que afecta el desarrollo de la adenohipófisis, como en el síndrome de Kalman y el síndrome de Bardet-Biedl, que producen igual una deficiencia de GNRH. La mutación del receptor de leptina y el síndrome de Prader-Willi producen una deficiencia de 3 hormonas, que son la GNRH, que es del hipotálamo, la FSH y la hormona luteinizante, que estas dos últimas son de la adenohipófisis. Estos puntos que mencioné anteriormente son generalmente congénitos, pero también pueden haber pues causas no congénitas, como los traumáticos, que sería la cirugía de hipófisis, radiación craneal o traumatismos. Pueden ser neoplásicos e infecciosos, como un adenoma, metástasis de un cáncer preexistente, meningioma, tuberculosis, micosis oportunistas y parásitos. La causa más frecuente de hipopituitarismo son neoplásicas por algún tipo de tumor en la hipófisis. También existen procesos infiltrativos y vasculares que pueden causar esta deficiencia, ¿no? Como la sarcoidosis, la histiocytosis X, amiloidosis, hemocromatosis e hipófisis linfocítica. También la apoplejía hipofisaria y el síndrome de la silla vacía son algunas de las posibles causas del hipopituitarismo. La Muy siguiente, bien, por favor. doctora. Muy bien, nada más un momentito. Acorde a esto de cuanto a teología, nos vamos durante nuestra práctica médica, ¿verdad? Nos vamos a topar con este tipo de patologías a nivel de hipófisis. De acuerdo también en el momento en el cual estemos considerando el caso clínico, ¿verdad? Podemos enfocarnos como causas hereditarias, ¿verdad? O causas traumáticas o todo lo que usted acaba de comentar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, yo manejaba la terapia, ¿verdad? Intensiva, pues obviamente siempre, un trauma, ¿no? Que se llama prácticamente la terapia en sí, un trauma, un accidente, un trauma, pues podemos considerar estos problemas, trauma cráneoencefálico, podemos considerar este punto de alteraciones en hipófisis, ¿verdad? También podemos considerar un paciente a nivel que estén rotando, a nivel de ginecobstetricia, ¿verdad? Cuando estén roten y ver un paciente que tiene problemas de insuficiencia hipofisiaria, pues considerar también un problema a nivel de hipófisis por problemas vasculares, por
trauma que haya existido durante el parto. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Como la apoplejía o el síndrome de Sheehan. O sea, lo que quiero decir esto que no es que consideremos que más frecuente o menos frecuente, ¿verdad? Dependiendo del momento en los cuales se estén rotando. Por ejemplo, en pediatría, si estén rotando en pediatría y vemos estas causas hipoficiarias, pues podemos considerar estas causas genéticas o problemas ya hereditarios, como propiamente las displasias o el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Kallmann y todo eso. Entonces ya podemos, porque es en edad más o menos pediátrica, bueno, en ese momento, ¿verdad? En edad pediátrica, en los cuales se pueden detectar esos fenómenos o esas alteraciones, ¿sí? Obviamente neoplasias, ¿verdad? Eso pues parejo, ¿no? Puede dar generalmente es más en adulto. Y lo que más frecuente en cuanto a las neoplasias en sí, sobre todo son adenomas. Los adenomas son los más frecuentes, además benignos, son más frecuentes en cuanto a los tumores, ¿verdad? Causas infecciosas, bueno, ok, considerar lo que usted acaba de mencionar. En resumen, de acuerdo a donde estemos rotando, de acuerdo a donde nos estemos moviendo en nuestra práctica clínica, podemos enfocarnos estas alteraciones hipoficiarias acorde pues a la edad, por decirlo así, ¿verdad? O el evento o el factor que haya desencadenado esa alteración hipoficiaria, ¿verdad? Muy bien. Por favor, doctores, si hay algún comentario, pregunta, nos hagan ver, nos manden sus cartas, nos manden ahora, ¿no? Porque si no hay preguntas, no hay nada, se da que está entendido todo lo que se comentó por parte de los ponentes. Adelante, doctora Paula, adelante. Y next slide. La siguiente, por favor. Cuadro clínico, muy bien. Sí, Bueno, eso yo no creo que tenga insuficiencia, ¿no? Yo no creo que tenga ¿Perdón? insuficiencia. No creo que tenga insuficiencia hipoficiaria el de la diapositiva, ¿no? Previa. No, todavía estoy bromeando, ¿no? No, No creo que solamente tenga para insuficiencia ilustrar. hipoficiaria, ¿no? Muy bien, doctor, adelante. Bueno, los hallazgos clínicos van a depender de la hormona que tenga la deficiencia. Por ejemplo, la deficiencia de GH produce trastornos del crecimiento, grasa intraabdominal, hiperlipidemias, densidad mineral ósea reducida y menor estamina. La deficiencia de GNRH, FSH y LH produce trastornos menstruales e infertilidad en mujeres y hipogonadismo en hombres. La deficiencia de ACTH produce una insuficiencia suprarrenal, hipocortisolismo, pero con conservación de mineralocorticoides. La TSH produce un retraso del crecimiento en niños, hipotiroidismo en niños y adultos. Y la PRL, que es la prolactina, produce una insuficiencia de la lactancia. Siguiente. Muy bien, un momentito. Antes, una pregunta. Vamos a tratar de recordar más. La anterior, doctora. La anterior, si es tan amable. Bueno, la anterior, pase la anterior. Bueno, ya sí está bien, ya, correcto. Una pregunta para el grupo, ¿verdad? Porque quiera. ¿Por qué en la insuficiencia suprarrenal, como mencionan allá, ¿verdad? Tienen todos estos problemas, a excepción de los mineralocorticoides? ¿Qué pasó? Lo habíamos visto la otra vez cuando vimos Cushing o problemas adrenales. ¿Por qué la conservación de los mineralocorticoides está conservada? ¿Alguien me lo podría considerar? Doctores. Sí. Bueno, no sé, doctora. Bueno, otra. Después usted, doctora, porque está regulado por el sistema aldosterona. Exactamente. ¿Qué más? ¿Alguien más podría más apoyar? Gerardo, Medina. Y por el sistema simpático igual. Sí. Ya habíamos comentado, si ustedes revisan los temas, ¿verdad? O el tema, vaya, de ACTH, de las hormonas suprarrenales, pues está conservado el eje angiosperina, aldosterona, ¿verdad? Renina, ¿no? Eso es aparte, no tenía nada que ver a nivel central, eso lo habíamos comentado, porque se maneja, por decirlo así, en forma autónoma, así entre
comillas, ¿no? Pues sí, ¿no? Por eso se conserva el aspecto de una insuficiencia hipoficiaria por los mineralocorticoides, en este caso, ¿verdad? Pues considerando ACTH que tenga problemas suprarrenales, está conservada. Ok, esas son las preguntas que podríamos considerar para que estemos pendientes y pensar por qué está así esto, ¿no? En este caso, pues, los mineralocorticoides. Muy bien, doctora, continúe. Bueno, el hipopituitarismo en adultos generalmente cuando se produce una insuficiencia de todas las hormonas y pues como ya mencionaron, generalmente es por procesos neoplásicos. Entonces, la secuencia sigue una secuencia pues generalmente definida, el hipopituitarismo en adultos. Correcto. Que primero empieza con una deficiencia de GH, luego una de FSH y LH, luego una deficiencia de TSH y al final termina con la deficiencia de ACTH. El diagnóstico de la insuficiencia hipoficiaria se hace al demostrar concentraciones pequeñas de las hormonas hipoficiarias tróficas respectivas en el marco de niveles bajos de las hormonas liberadoras. Muy bien, doctora. Esta gráfica o esta diapositiva es interesantísimo, ¿no? Porque en una insuficiencia hipoficiaria no solo va a estar, no va a ser una sola hormona alterada, ¿no? Siempre hay una secuencia, ¿verdad? Siempre de una u otra manera está alterada cierta hormona. En este caso, la que más se presenta como daño o niveles bajos, en este caso, es la hormona de crecimiento, y esa es la secuencia que acaba de decir la doctora. Y de último, verán, no decir, tiene insuficiencia hipoficiaria porque ACTH está normal, ¿no? Pues no la ha tocado, pero si sigue así va a tener problemas ya con la ACTH, pero en una secuencia, ¿verdad? Progresiva, cuando tengamos este problema, prácticamente hay que pedir perfil hormonal de todo esto, ¿no? Ya después veremos la causa y en dónde, qué está alterado, a nivel hipotálamo, a nivel de la hipófisis o las células blanco, ¿verdad? Llámese suprarrenal, tiroides, gónadas, etcétera, ¿no? Muy bien, doctora, continúe. Y bueno, comenzamos con los trastornos del crecimiento y desarrollo. Antes. Ahí. Bueno, la maduración del esqueleto y crecimiento somático depende de GH, el factor de crecimiento similar a insulina, que es el IGF, esteroides sexuales, hormonas tiroideas y otros estímulos hormonales. La edad ósea se retrasa en individuos con deficiencia verdadera de GH y defectos del receptor de GH, que pues van a producir, que son producidos generalmente por el hipopituitarismo. La talla baja, si se acompaña de un retraso de la edad ósea, puede encaminar hacia un trastorno hormonal sistémico, mientras que la talla baja acompañada con edad ósea normal generalmente apunta hacia una displasia de cartílago o un trastorno de la lámina. La deficiencia aislada de GH produce talla baja, microfalo, mayor cantidad de grasa, voz de tono agudo y una propensión a la hipoglucemia. Pero es rara la deficiencia aislada de GH. Realmente las deficiencias aisladas son muy raras. Siguiente, por favor. También están las mutaciones del receptor de GHRH, que es la hormona que hace que se libere la GH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Eso. Los niveles, las mutaciones del receptor de GHRH producen niveles basales bajos de GH y
es imposible estimular por administración de GHRH porque la mutación está en el receptor de esa hormona. La insensibilidad a GH se produce en defectos de la estructura de señalización del receptor de GH. Puede tener una GH normal o elevada. También GHBP es la proteína que transporta la GH en el torrente sanguíneo. Entonces, esta proteína y la IGF-1 pueden estar bajos. La talla baja nutricional se produce por anulación de la función del receptor de GH. También tienen un estado proinflamatorio y existe un bloqueo de la transcripción de señales. La GH puede estar normal o elevada y la IGF-1 está baja. La talla baja psicosocial generalmente ocurre debido a una privación emocional y social y también se caracteriza por adquisición tardía del habla, hiperfagia, y una respuesta menor a GH administrado por vía intravenosa. Muy bien, doctora. No olviden que lo que acaba de mencionar, doctor, es relevante para el diagnóstico. Que revise muy bien esas diapositivas por parte de la doctora, porque eso con base a lo que ha mencionado la doctora, hacemos el diagnóstico. Vuelvo a repetir, será a nivel de la hormona o la GNRH, o sea, será ese nivel, será el nivel del hipotálamo, será a nivel hipoficiario. Iniciamos o estimulamos GNRH y vemos que no hay respuesta con hormona de crecimiento, GH, ¿verdad? Todo eso podemos considerar si está a nivel central, sí, bien central, ¿verdad? Pero a nivel hipotálamo, ¿verdad? O a nivel hipoficiario, o también a nivel de células blancas. Sí, por eso lo que acaba de mencionar la doctora es relevante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí las mutaciones del receptor, la GHRH, los niveles bajos, van a tener niveles bajos de GH, lo va a tener, pero no podremos estimularla, ¿verdad? Con factor liberador de la GH, porque está con problemas de receptor, aunque va a tener GH bajos. Entonces podemos considerar que el nivel podría ser a nivel del hipotálamo. Es un ejemplo, ¿no? Cuando vayamos al diagnóstico clínico por laboratorio de un paciente que tiene talla baja, enanismo, talla baja, ¿verdad? O problemas de otras, en este caso de la hormona de crecimiento, ¿no? Pero así son todo el resto del panel de hormonas, ¿no? Así tenemos que hacer esa secuencia, qué es lo que está pasando y por qué se está liberando y cuál es la causa. ¿Será una causa primaria, o sea, la causa de estímulo, no hay receptores o falta una resistencia por parte hacia la hormona a nivel de células blancas, ¿verdad? O sea, todo eso tenemos que tomar en consideración. No hay comentarios, doctores, problemas, nada, todo está claro, con chocolate. Si no, continúe, doctora. Siguiente, por favor. Cuadro clínico y diagnóstico. La talla baja se define como una altura menor a 3, ahí puse mayor, pero es menor. Una altura menor a 3 desviaciones. Estándar. No, perdón. Es altura mayor a 3 desviaciones estándar por debajo de la media correspondiente a la edad. Sí. Y bueno, acompañada... Sí. ¿Perdón? Sí, sigue, continúa, es desviación estándar. Sí, es lo que estaba viendo, talla baja, vamos a talla baja, altura mayor a 3 desviaciones estándar. No es que sea, no es que no sé si me entienden, sí, no que la altura esté por alta, ¿cómo va a ser? Esta talla baja, sino es que esté por altura mayor de 3 desviaciones estándar debajo de la media. Sí logra explicarme, nos logramos explicar, doctora. ¿Ya me entiende? ¿O hay algún comentario en esto? Sí. Es 3 desviaciones. Que lo había escrito mal, pero sí, ya vi que sí lo escribí bien. Está bien. Es 3 desviaciones estándar por que se aleja, esas 3 desviaciones estándar se aleja del promedio medio.
vamos a decir, o la de la talla promedio. Son 3 desviaciones que se alejan, por eso es talla baja. Entonces, 3 desviaciones tienen que alejarse del promedio para considerar talla baja. ¿Quedó claro este aspecto, doctores? Y lo que decía la doctora, también lo que menciona, altura mayor a 3 desviaciones. Dice mayor, eso se medio confunde, ¿no? A 3 desviaciones por debajo del promedio que debe tener ese niño a su edad, o la niña a su edad. ¿Es así, doctores? ¿Todo bien? Ok, doctora, continúe. Bueno, la talla baja entonces es la altura mayor de 3 desviaciones estándar por debajo de la media correspondiente con la edad y también acompañada de una desaceleración del crecimiento. La maduración del esqueleto se evalúa mediante la edad ósea radiológica y en donde se examina generalmente la fusión, perdón, de la lámina epifisiaria del carpo. Generalmente se usan las radiografías de la mano y ahí es donde se examina la fusión de la lámina epifisiaria del carpo y así se obtiene la edad radiológica, la edad ósea radiológica. La deficiencia de GH se obtiene mediante la respuesta a estímulos provocadores como el ejercicio o la hipoglucemia inducida. Las concentraciones de IGF-1 son solo útiles para confirmar el diagnóstico, pero no son útiles para hacer el diagnóstico. Muy bien. Yo quiero, ¿por qué esas concentraciones IGF-1 sean factor estimulante de insulina, ¿no? ¿Por qué son Factor de útiles? crecimiento. Sí, estimulante de insulina, ¿no? Es factor de crecimiento similar a la insulina. Insulina, sí, así es. ¿Por qué está así, doctores? Como dice ya, la respuesta a estímulos provocadores de ejercicio, hipoglucemia o inducida, ¿verdad? Debe haber una liberación de hormona de crecimiento. No comentaba la doctora cuáles son, bueno, no sé si me fijé o no, faltó qué es lo que hace la hormona de crecimiento, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se libera? En este caso, ¿verdad? Se libera porque hay hipoglucemia, o es un factor, ¿cómo se llama? Fisiológico. En este caso no hay, porque entonces podemos definir que hay una deficiencia. Pero yo me aboco por qué la IGF-1 son útiles para confirmar el diagnóstico. ¿Alguien me lo podría considerar? ¿O qué es la IGF-1? Romero, Moisés. Si no, que lo revisen y continuamos, ¿no? Porque pues no... Sí, es la hormona que resulta de... creo que la hormona de crecimiento no actúa directamente sobre las células, sino primero mediante un intermediario que parte del hígado. Y en este caso el hígado es el que produce la hormona similar a insulina, algo así. Es una subunidad. A nivel de metabolismo propio de la hormona de crecimiento, las concentraciones de IGF-1 es una subunidad de la hormona de crecimiento. Entonces, a veces, aunque, digamos, la hormona de crecimiento no existe, bueno, están bajos los niveles por estos tipos de estímulo, ¿verdad? Nada más no nos define completamente si existe una talla baja, sino tenemos que determinar con esa subunidad que se libera como subunidad de la hormona de crecimiento para ver los niveles propiamente en una forma indirecta de la hormona de crecimiento para ver cómo están. Si están bajos, no hay como subunidad que es, entonces se confirma el diagnóstico de deficiencia de la hormona de crecimiento. ¿Es así, doctora? ¿Es así, jóvenes? Por eso es relevante, es como subunidad, ¿verdad? Es parte, es como si fuese... Sí, Milton, te escucho. Disculpe, ¿por qué no bastaría solo medir los niveles directamente de la hormona de crecimiento? Porque a veces... a ver, sí, te escucho. Sí, a ver. Pensé que estaríamos verificando el funcionamiento del hígado, pero no entiendo por qué no mediríamos directamente solo la hormona de crecimiento.
Porque no, aparentemente en talla baja no se libera. Primeramente, la hormona de crecimiento, si bien no responde, necesitaría otros estímulos, sobre todo de insulina, para ver cómo está esa deficiencia de la hormona de crecimiento, o sea, provocar todavía más hipoglucemia y que se libere en sí la hormona de crecimiento. ¿Sí? En este caso, a veces no se llega a ese tipo de provocación o de estímulo, propiamente el estímulo de la insulina, pero se pueden medir la subunidad, en este caso, sí, por eso dicen similar a insulina, por eso dicen similar a insulina, para ver cómo está en sí el hermano mayor de esa subunidad, que es la hormona de crecimiento. Es como subunidad de la hormona de crecimiento. Se puede medir para que no vayamos a determinar por una prueba de estímulo hacia el individuo para que se libere la hormona de crecimiento, que en sí, ¿verdad? Puede traer, no es fácil que condicione la hipoglicemia un paciente podríamos tener, o sea, necesitamos monitorizar, no se me entiende en este aspecto, ¿no? Entonces, por eso, mejor pedimos las concentraciones de esta subunidad para definir si existe deficiencia de hormona de crecimiento, para no llegar a la prueba de estímulo con insulina y provocar una hipoglicemia que puede tener problemas para el diagnóstico clínico. ¿Quedó claro, Manuel? ¿O es así, doctora Paula? Bueno. Sí, o sea, es que hay varios trastornos que no necesariamente tienen no es evidente la deficiencia de GH, o quizás sí existe una GH normal o elevada, puede estar, pero si tiene unos niveles bajos de IGF-1 significa que pues la hormona no está trabajando correctamente porque no se está produciendo pues los metabolitos, el metabolito activo que se libera después de que activa el receptor, la GH. Así es, así es. Sin embargo, pues, concéntrese más, pues, leanlo, pero así es el mecanismo, básicamente, ¿no? Sin embargo, pues si hay algo más, lo haremos en una forma más explícita. ¿Ok, doctor Milton? Sí, doctor, tengo una pregunta más. Sí. Si nosotros intentáramos plantear un algoritmo para el diagnóstico clínico de esta enfermedad, en cuanto a pruebas de gabinete y del laboratorio, el primer paso en el algoritmo sería medir los niveles. Sí. Sí. ¿Sería el primer paso? Sería el primer paso, pero a veces no olviden, como dice la doctora, dependiendo puede ser que esté normal, ¿verdad? Que esté normal este tipo de hormona, ¿verdad? En este caso, y por el dato clínico te estás sospechando que ya no es propiamente a nivel, digamos, hipoficiario en sí, ¿verdad? Probablemente ya tengamos que ver todo el eje hipotálamo, hipófisis, y si hay células blancas en este caso, ¿verdad? Pues también analizarla. En este caso, hormona de crecimiento, pues nada más es medir hormona de crecimiento. Pero de acuerdo a los datos clínicos o al cuadro clínico que se presente como talla baja, tenemos que definir, ¿verdad? Si es en sí el problema a nivel hipotálamo, de factor liberador de hormona de crecimiento, o es la propia hormona que tiene deficiencias receptores a nivel de hipófisis. Ya podemos considerar que la hipófisis es el problema, por decir. Pero sí, de plano hay que pedir hormona de crecimiento, la GH. ¿Sí? Y para definir que tiene talla baja, estamos de acuerdo, lo menciona el Farrera, lo menciona el Harrison, pedir hormona de crecimiento. Pero para definir, para que veamos en dónde está el problema y decir definitivamente el problema de talla baja, es estimular a la hormona, estimular a la hipófisis o estimularlo a nivel del hipotálamo. Entonces por eso las pruebas de estímulos es para confirmar el diagnóstico. Y las pruebas que se solicitan en plasma o en sangre de todas las hormonas es nada más para sospecha hasta cierto punto de decidir qué es lo que está pasando a nivel hipoficiario, ¿no? Vuelvo a repetir, a nivel, nosotros solicitamos un perfil hormonal, nos van a hacer una sospecha de algunas alteraciones. Y para confirmarlo, a veces, si las cosas no van de acuerdo, como en este caso de talla baja, que puede ser una hormona de crecimiento normal, pero tiene talla baja, entonces hacer estímulos para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en este caso,
pues las pruebas de estímulo, que no sé si lo van a comentar después, ¿verdad? Pero en este ejemplo es lo que les decía, una prueba de estímulo sería por medio de insulina, por decir así, ¿verdad? O también por otro tipo de estímulos, por ejemplo, inhibir la dopamina. Bueno, eso ya después lo veremos, ¿no? Pero me refiero de que en sí, para hacer diagnóstico definitivo, es con estímulos, y sospecha es lo que nos dé a nivel plasmático de todas las hormonas, ¿sí? Para sospecharlo, y si esa sospecha correlaciona con el cuadro clínico, pues ya no tenemos que hacer tanto estímulo, porque ya imaginamos por dónde está el problema, ¿sí? Por decir. ¿Ok, Milton? Sí, doctor. Bueno, sí, ahorita lo comentamos. Vamos a seguir sobre la plática, a ver qué más nos menciona la doctora. Adelante, doctora. Siguiente, por favor. El tratamiento. Bueno, generalmente el tratamiento consiste de administración de hormona de crecimiento biosintética de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo al día, administrado por vía subcutánea. También es importante corregir las deficiencias hormonales acompañantes en caso de insuficiencia hipofisaria, es decir, no solo darle tratamiento para la deficiencia de GH si tiene otras deficiencias, porque pues las otras deficiencias también podrían afectarle después. Tendrían que tratarle todas las deficiencias, incluyendo la de GH. A los pacientes con insensibilidad a GH reciben tratamiento con IGF-1. Ahí está, es lo que les decía, ¿no? Vean, lo correlaciona. Cuando existe insensibilidad a la GH, pues propiamente la hormona GH, ¿sí? No va a accionar, sino tenemos que dar el tratamiento de la subunidad de una manera, ¿verdad? Para que ¿cómo se llama? La terapia sea la más adecuada, ¿verdad? Sería la respuesta propiamente de ese déficit que existe en la hormona de crecimiento como subunidad de la hormona de crecimiento. Sería el tratamiento con factor estimulador, o sea, de insulina, similar a insulina, ¿ok? De insulina menciono, bueno, ok. Muy bien, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, deficiencia de GH en el adulto o AGHD. Siguiente, por favor. Bueno, suele producirse por daño adquirido de las células somatotropas de la hipófisis o las hipotalámicas. El cuadro clínico se presenta por cambios en la composición corporal, el metabolismo de lípidos y la calidad de vida, disfunción cardiovascular, menor masa magra y mayor cantidad de grasa intraabdominal, hiperlipidemia, hipertensión arterial, fibrinógeno plasmático elevado, aumento de riesgo de fracturas, y también generalmente los pacientes tienen aislamiento social y depresión por los síntomas anteriores. Los estudios de laboratorio solo se realizan debido a que la deficiencia de GH en el adulto es un cuadro muy raro. Solo se realizan estudios de laboratorio si tiene las siguientes características. Es como una lista, que sería la cirugía de hipófisis, antecedentes de cirugía de hipófisis, tumor o granuloma hipofisario o hipotalámico, antecedentes de radiación en cráneo, signos radiológicos de lesión de hipófisis o niños que necesitan reemplazo de GH. Y el estudio de laboratorio que se usa es la hipoglucemia inducida por insulina.
y el diagnóstico se hace con donde se mide la respuesta máxima de GH menor a 3 microgramos por litro. Ok, es lo que comentábamos, ¿no? De que ya tienes que hacer el diagnóstico con este tipo de prueba para que se libere supuestamente la hormona de crecimiento. No hay, pues ya, ¿no? Entonces ya podemos concluir que podría considerarse un problema ya de insuficiencia hipoficiaria por hormona de crecimiento, ¿no? Eso pues es lo que les decía. Ok, doctores, adelante. Siguiente, por favor. El tratamiento consiste de una reposición de la hormona de crecimiento con dosis inicial de 0.1 a 0.2 miligramos por día, que se debe ajustar a la alza hasta llegar a un máximo de 1.25 miligramos por día. Todo esto se va a ajustar para conservar la IGF-1 en límites normales. Las mujeres generalmente necesitan dosis mayores que los hombres y los ancianos necesitan generalmente dosis menores. Las contraindicaciones son neoplasia activa, hipertensión intracraneal y diabetes mellitus no controlada. Siguiente, por favor. Deficiencia de ACTH y deficiencia de GNRH. Siguiente. Ok, cuadro clínico. La deficiencia de ACTH produce una insuficiencia suprarrenal secundaria, fatiga, debilidad, anorexia, vómito, hipoglucemia e hipocortisolismo. El diagnóstico de laboratorio se hace mediante observaciones de una concentración baja de ACTH en el marco de niveles de cortisol pequeños también. La deficiencia de GNRH produce hipogonadismo hipogonadotrópico con los siguientes síntomas premenopáusicas. En mujeres premenopáusicas produce una menor función ovárica, oligomenorrea o amenorrea, infecundidad, líbido disminuido, atrofia de mamas y disminución de secreciones vaginales, mientras que en varones produce una insuficiencia testicular secundaria, menor líbido y potencia, infecundidad, menor masa muscular y debilidad y testículos blandos. También puede producir osteoporosis en ambos sexos. El diagnóstico de laboratorio se observan concentraciones de GNRH bajas y también concentraciones bajas de las hormonas sexuales, que son testosterona en hombres y estradiol en mujeres. Siguiente, por favor. Y pues ya por último, el tratamiento sería en este cuadrito viene pues ya resumido el tratamiento de las deficiencias de las hormonas. Para la deficiencia de ACTH se usa la hidrocortisona y la prednisona. Y para la deficiencia de FSH, que es la folículo estimulante, y la luteinizante, que generalmente se producen por la deficiencia de NRH, se van a tratar mediante testosterona en gel y enantato de testosterona en hombres, y en mujeres se usa estrógeno conjugado, parches de estradiol y progesterona. Y para mujeres que quieren pues tener hijos para la fertilidad, se utiliza la gonadotropina biosintética humana y también
gonadotropina coriónica humana. Y creo que ya es todo. Bien. Muy bien. ¿Algún comentario, preguntas sobre todo estas últimas deficiencias de ACTH y de las gónadas? ¿Algún comentario? No olviden que hemos visto, vimos hipercorticismo cuando hablamos de hormonas suprarrenales, ¿verdad? Y básicamente manejamos un poco esto de la relación que había del eje hipófisis a suprarrenales para manejar lo que vimos como Cushing o enfermedad o síndrome de Cushing. Hay que revisar muy bien todos los aspectos ya a nivel hipofisiario y qué pruebas son para ver la eficiencia suprarrenal, eficiencia hipofisiaria, hipofisiaria de estas hormonas, sobre todo las de las ACTH, ¿no? Entonces estaría bien comentar estos aspectos, ¿verdad? O revisar estos aspectos de problemas hipofisiarios de la hormona liberadora de hormonas, o sea, el factor liberador del ACTH, ¿verdad? Y todo lo que conlleva hacia la producción de estas hormonas y efectos que podrían traer cuando tienen problemas. No sé si tienen algún comentario sobre este aspecto de estas dos últimas hormonas, doctores, sobre todo. No sé si va a hablar el doctor Abraham ya de las enfermedades en sí, ¿verdad? Pero esto es un repasito nada más de lo que pasa con insuficiencia hipofisiaria en sí de todas las hormonas. ¿Algún comentario? Bueno, Diego, Ricardo, López, Uc, Ábalos, no, perdón, Josep Alejandro González, Vera, Pot, Josep. No, ningún comentario. Todo bien, está claro. ¿No tienes nada que comentar en cuanto a esto? ¿Quedó claro? O si no, pues ya lo mencionamos posteriormente, de algo que yo quisiera platicar posteriormente, ¿verdad? Porque yo quiero dejarles como panel, como mesa abierta, como comentario abierto, pero veo que todo está claro, como, bueno. ¿Quién sigue? Abraham, ¿verdad? Abraham Cruz, Aldana. Sí, doctor, yo sigo. Sí. Doctor, Sí. aprovechando la pausa, ¿cuándo sería una fecha para el examen, la fecha tentativa para el examen? Nada más queda esta plática, después que sigue. ¿Qué sigue? Para tiroides, ¿no? Algo así, ahorita, ¿no? Me agarraste, sí. ¿Cómo está el temario para tiroides? ¿Sigue? Metabolismo de calcio para tiroides, Sí, ¿no? alteraciones en la metasia del calcio. Alteración del metabolismo del calcio, ¿no? Sí, en la Sí, metasia. doctor, hipocalcemia e hipercalcemia. Sí, metabolismo del calcio, hiper. ¿Qué más sigue? Nada más, ¿verdad? Esa plática sigue. Sí, solo eso queda, doctor. Sí, pero vamos a dividir esta plática de que veamos, vamos a ver que el miércoles, y nada más vamos a hablar del metabolismo del calcio, para que cuando hablemos propiamente que se enfoquen sobre el metabolismo del calcio, que es muy importante para la hiper e hipocalcemia, por las paratiroides en sí, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. O sea, nada más el miércoles. ¿Para cuándo tienen programado el examen? Eso sí no tengo aquí, al momento no tengo la lista, no tengo el temario. Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Para cuándo tienen programado potencialmente el examen? De hecho, realmente lo que queríamos pues, hablar con usted. Tengo entendido que nos faltan 2 clases, ¿no? Y Pues, ya para... Sí, 2 clases. Según el horario que me mandaron, el examen tendría que ser hoy, pero pues no hemos terminado. He recibido comentarios de unos compañeros respecto a que estaban opinando que quieren que, bueno, si se podía que sea este lunes que viene, Sí, el lunes. considerando que vamos... Sí, el Sí, lunes. porque Eso.
las clases, tengo entendido. Bueno, de esta sección. Sí, el lunes sería, próximo lunes. Sí, así es. Hora a las 11, ¿verdad? A la misma hora, ¿no? ¿Qué les parece? Si quieren temprano, más temprano, pues temprano, ¿no? Como quieran, pero a esa hora, de 11 a 1. Ok, doctor, entonces sería este lunes. Le digo lunes 17, ¿no? No, 19. No, más, 19, lunes 19. Ok, Sí, a las 11 lunes, de la mañana. a las 11. Quedan 3 clases, pero quedan 2 clases. Vamos a ver metabolismo del calcio y el viernes vemos hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y hacer un pequeño repasito de acuerdo a casos clínicos rápidamente. El viernes sí va a estar, miércoles y viernes van a estar un poquito llenitos, ¿no? Para que cualquier comentario en clases previas o algo así en ese momento se dé. Generalmente hago un repaso de todo, pero es mucho. A veces vamos a hablar más, hablar de todo y desde el principio. Es mejor, yo creo que apunten los comentarios que quedaron un poquito medio, pues como tarea de aquí al viernes, los comentarios que quedaron, o digamos, las dudas que no se pudieron aclarar durante todo este ciclo, pues el miércoles y viernes, o sea, terminando la plática, ¿verdad?, de metabolismo del calcio, podemos. Y claro, hay cuadros clínicos, hay casos clínicos que se voy poniendo, ¿no? Por ejemplo, el miércoles que viene sobre esto, sobre hipófisis, y el viernes también, en ese caso. Entonces, tratar de que esas 2 últimas clases va a estar un poquito así llenito, vamos a hacer que sean las 2 horas exactas, para que pues tratemos de aclarar dudas. Claro, el tenor ustedes los van a dar, pues no quieren las 2 horas, los damos en 1 hora, eso ya depende de ustedes. No, tienen que ser 2 horas para mí, de veras, es un compromiso que tenemos que ubicarnos. O sea, miércoles y viernes, ver todos tus problemitas que vayan saliendo. Por el momento, el miércoles vemos metabolismo del calcio, ¿ok? Para que quede claro, porque está un poquito, el metabolismo del calcio está un poquito medio así enredadito, ¿no? Por eso el metabolismo del calcio, ya hablar de hiperparatiroidismo. ¿Ok? ¿Alguna Doctor, pregunta? Sí. también ahorita estoy leyendo unos comentarios sobre el grupo. Tal vez sería como una propuesta, aunque no sé si sea posible. El hecho que si se dejaría el lunes como, bueno, usted menciona que no se podría hacer un repaso como tal, pero discutir todas las dudas que tenga el grupo el lunes. Bueno, no, por mí no hay problema. Las cosas son de ustedes en tiempo. Sí, yo podría, claro que yo también estoy ocupado, ¿no? Pero quiero que también colaboremos y que no haya tanto, digamos, tanta estrechez en un lado y angostura por el otro. O sea, me refiero de que pues, nos adecuemos como equipo y como maestro, pues sí podríamos dar esas 2 y el lunes hacer un repaso nada más de 2 horas y de todo. O sea, rapidito, ¿no? Rápido, por diapositivas y todo lo que consideremos propio. Y ya para el martes. ¿No? ¿Cómo? ¿Podríamos pasar el examen para el miércoles 21? Sí, podría ser. A mí me da un poquito más de espacio para revisar las pruebas, para revisar pues, el examen. Si no hay problema con ustedes en sus clases, pues sería el miércoles 21 el examen, el lunes el repaso y estas 2 pláticas de paratiroidismo en sí, el calcio en sí. Perfecto, doctor. Sí, el grupo está de acuerdo. Ok, está bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Adelante, Abraham. Acromegalia, ok. Vamos a ver en todo en lugar de insuficiencia, ahora vamos por otro lado del feedback, ¿no? O sea, de lo que está pasando. Vamos a ver, acromegalia, que es gigantismo, ¿cómo se diferencia qué es la acromegalia y qué es el gigantismo? Sí, vamos a ver. Adelante, Abraham. No, pues buenos días. Yo les voy a explicar lo que es la acromegalia, que es una hipersecreción de la GH. Y un poquito para entrar en contexto, la GH, como se mencionó anteriormente, puede ejercer sus efectos ya sea directamente o a través pero también indirectamente a través de las somatomedinas, que también es el IGF. Esta va a aumentar su producción en el sueño profundo, después ejercicio, estrés físico, el traumatismo y la septicemia. Y pues, como ya se mencionó anteriormente, el hígado es el principal productor de IGF. Ajá, bien. Ok. En cuanto al eje, vamos a tener es que
algunos ciertos neurotransmisores como la serotonina, dopamina y los adrenérgicos van a estimular el hipotálamo secretando lo que es la hormona liberadora de GH. El GH va a estimular ya sea el hígado o a los propios tejidos diana, ya generando ya en su defecto somatomelina, que también tiene un efecto negativo para la liberación del GH, igualmente que así como el GH tiene un efecto negativo con el hipotálamo para la hormona liberadora. En cuanto a sus funciones, así de manera resumida, tenemos lo que es el crecimiento tisular, que va a ser ya sea que puede ser por hipertrofia, hiperplasia, y también va a estimular la diferenciación de ciertos tipos celulares. En cuanto al equilibrio hídrico, va a propiciar la retención de sodio, potasio y agua, y las concentraciones séricas de fosfato inorgánico. Y el efecto del tejido óseo es que va a aumentar la masa, va a aumentar la diferenciación de los osteoblastos, y también va a estimular el crecimiento por oposición desde el periósteo. Y algo muy importante esto es que cuando la acromegalia se da en adolescentes o niños es cuando ocurre el gigantismo. Si se da ya en una etapa adulta ya no ocurre el gigantismo. También tenemos el efecto en el metabolismo que va a ser un ahorrador proteico, ya que va a disminuir el catabolismo proteico y el de aminoácidos va a favorecer la utilización de grasas, por lo tanto va a haber riesgo de cetosis y esteatosis hepática. Este riesgo de cetosis se va a ver incrementada porque una hipersecreción de GH va a conllevar a un aumento va a estar ligado a riesgo alto de diabetes. Esto va a funcionar de la siguiente forma. El GH va a aumentar al aumentarse el GH se aumenta la producción hepática de glucosa y disminuye la captación por el músculo y tejido adiposo. Esto va a generar una hiperglucemia, y en respuesta va a haber una hipersecreción de insulina en busca de la reducción hepática y la captación. Sin embargo, esto va a obedecer a una resistencia a la insulina inducida por la GH. De esta forma es que la diabetes se tiende a relacionar con hipersecreción de GH. En cuanto a citología, vamos a tener mayormente son tumores en diferentes partes. El más común es el somatotropo, y también vamos a tener que es con un 60% de frecuencia. También vamos a tener tumores mamosomatotropos mixtos y los adenomas de células madres acidófilas. Estos dos van a secretar tanto prolactina como GH. Sin embargo, en el adenoma de células madres acidófilas, los efectos de la acromegalia no van a estar tan marcados como los de la hiperprolactinemia, que van a ser un hipogonadismo y una galactorrea. También vamos a tener los tumores plurihormonales, que también van a secretar ACTH y TSH, los tumores ectópicos, que por lo general vienen del origen pancreático, ovario, pulmonar o hematopoyético, y las que generan exceso de GRH. En este caso es común el carcinoide en tórax y abdomen, que puede llegar a generar una hipersecreción de GRH. En cuanto al cuadro clínico y las manifestaciones generales, este cuadro por lo general se va a detectar 10 años después de que se empiece a presentar. También los signos que podemos observar son la hiperhidrosis, una voz ronca y hueca, piel grasosa, artropatía, cifosis, síndrome del túnel carpiano, debilidad y fatiga muscular, y fatigas de músculos proximales, acantosis pigmentaria y fibromas en péndulos. Estos dos últimos van a ser consecuencias del aumento de la resistencia a insulina. Y también la turgencia de los tejidos blandos va a aumentar el tamaño de los talones y de las manos y pies. También se advierte que pueden encontrarse rasgos en la cara como la nariz grande y carnosa, que es muy común. En cuanto a las manifestaciones óseas, podemos observar en la foto de la foto lateral de la señora que existe un abombamiento frontal y una
agrandamiento de la mandíbula que parece que se mueva hacia adelante. Asimismo, este agrandamiento de la mandíbula originará que los dientes, mayormente los incisivos, como se observa en la imagen inferior, se vayan separando. Y aquí es lo que mencioné anteriormente, que en los niños y adolescentes va a originar gigantismo y aún va a haber un aumento de tamaños en las manos y en los pies, ya que estos huesos en su mayoría crecen por conversión de los presocitos a huesitos. Sí. En cuanto a las manifestaciones viscerales, vamos a encontrar la cardiomegalia, la macroglosia y el agrandamiento de la glándula tiroides. Sin embargo, el mayor efecto clínico va a ocurrir en el aparato cardiovascular. Si recordamos, como mencioné anteriormente, va a ocurrir una retención de líquidos, lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo, originando una hipertensión que, coadyuvado con el efecto de la hipertrofia producida por la GH, va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esta hipertrofia del ventrículo izquierdo va a generar arritmias, disminuyendo la función diastólica. También podemos encontrar otras manifestaciones como la diabetes que mencioné anteriormente, que se va a encontrar en el 25% de los casos, y también los pólipos de colon y una mortalidad aumentada por cáncer de colon. Sí. También, no sé si en la diapositiva anterior mencioné que había una macroglosia, que esto también puede terminar como una apnea, puede obstruir las vías aéreas y crear apneas del sueño. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues tenemos los niveles de IGF. Sin embargo, esos no solamente sirven como para confirmar, más no para la gravedad de la enfermedad. En cambio, la prueba de supresión de GH es el gold estándar, y aquí se debe de medir la GH antes y después de una carga de glucosa. Si después de 2 horas no desciende el nivel de GH, es positivo para acromegalia. Correcto. Está bien, está bien. Así es. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a buscar 5 cosas diferentes, que es intentar controlar la hipersecreción de GH y el factor es el crecimiento estimula la insulina, frenar o anular la proliferación tumoral, aplacar los cuadros patológicos coexistentes, restablecer la tasa de mortalidad a la normal, conservar la función hipofisiaria. Este último porque se dice que la mortalidad, la vida de una persona con acromegalia se va a reducir aproximadamente 10 años. Dice, el tratamiento de elección en su mayormente es quirúrgico y es la ablación transensumidal de los adenomas En 10% de los pacientes puede reaparecer la acromegalia, y en otros 15 puede haber un hipopituitarismo secundario después de esta cirugía. Es lo que se mencionaba, no sé si lo que menciona Paola en su exposición. La turgencia va a mejorar de manera inmediata, y las concentraciones de GH se normalizan a la hora, efectos rápidos. Sin embargo, las de IGF van a tardar 3-4 días debido a que tarda más su vida media en plasma. Y también puede estar indicada la reparación del maxilar, ya que recordemos lo que ocurría en la mandíbula, que crecía de más y había una separación en los dientes. También tenemos un tratamiento farmacológico. El principal tratamiento farmacológico son los análogos de somatostatina, que nos pueden ayudar ya sea como maniobra preoperatoria para disminuir el tamaño del tumor. También puede aliviar los síntomas debilitantes, disminución de la secreción de GH, y así como en personas débiles con complicaciones que no son aptas para la cirugía, o en rechazo o ineficacia de esta. Estos fármacos va a haber una mejoría sintomática en el 75% de los casos, mayormente la secuela de la turgencia de los tejidos blandos días o semanas después.
la sudoración excesiva, la apnea obstructiva, insuficiencia cardíaca, van a ser aliviados. Y en caso de resistencia a los opioides, que es el grupo de medicamentos de las somatomedinas, se puede usar la paratireotina. Y se va a tolerar de una manera satisfactoria. El acetato de octreótido es el estándar para Sin embargo, como se puede ver acá, la consecuencia es que no es muy difícil que un paciente se adapte al tratamiento debido a que son inyecciones subcutáneas 3 veces al día. Por lo tanto, se prefieren las alternativas de larga duración como el octreotidolar y el lanreótido, que estas son una inyección mensual y sus efectos pueden permanecer hasta por 6 semanas. Los efectos secundarios de este grupo de fármacos mayormente son de gastrointestinales. El 33% puede presentar náuseas, molestias abdominales, diarrea, flatulencias, etc. Y también vamos a encontrar el tratamiento de radiación, que es más que nada un tratamiento complementario. Disminuye la masa tumoral de la concentración de GH con el tiempo. Menciona que el efecto de esta terapia no es inmediato, por lo tanto a veces se van a necesitar la ayuda para suprimir la GH con somatostatina. También puede haber daño en el eje hipotálamo-hipófisis y es relativamente eficaz en las concentraciones de IGF. También tenemos dos grupos de fármacos más que son menos utilizados, son más que nada complementarios para las somatomedinas, que es la pegvisomant, que suprime las concentraciones de IGF, bloqueando el receptor de GH. La concentración de GH en este caso va a permanecer alta, ya que lo que suprime es la respuesta del receptor, más no la presencia de la hormona estimulada. Y también tenemos los agonistas de dopamina que suprimen como la bromocriptina y la cabergolina, que suprimen de forma moderada las concentraciones de GH en algunos pacientes. Y estos se suelen combinar con el octreótido. Muy bien, Abraham. Es todo por el momento de la alteración de la hormona de crecimiento, ¿no? Sí, doctor. En resumen, pues nada más diferenciar, ¿verdad? El aspecto clínico de qué es un gigantismo y qué es la acromegalia. Ya lo comentaste y hay que revisarlo, ¿no? El diagnóstico clínico de la prueba de estímulo, ¿verdad? La prueba de estímulo que es para confirmarlo y el otro para sospecha, ¿verdad? Ya lo he mencionado y lo comentaste también. Tanto por un lado como también la insuficiencia es parte del tratamiento, del diagnóstico, ¿no? No sé si hay algún comentario, preguntas, ¿verdad? Sobre lo que es así, alteraciones de hipersecreción de la hormona de crecimiento y lo que conlleva, ¿no? Y un comentario para que continuemos. No sé si vas a hablar de las otras hormonas. No solamente marcaba sobre la acromegalia. Acromegalia. Bueno, alteraciones de hiper, la GH, ¿no? hipersecreción de GH. De gonadismo en sí, nada, ¿no? No, de eso no marcaba. ¿Qué más? No, usted, porque... Ok, muy bien. ¿Es todo por el momento la práctica de hoy? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Algún comentario por parte de tus compañeros? ¿No los enredaste más o los dormiste? Ahorita están en sueño profundo, creo, en etapa REM 3. Puede ser. No, están en REM, o sea, ya tienen como nistagmos en sus ojos, ya están en sueño profundo. Nada. Bueno. Bueno, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien. Son las 12:30, ¿verdad? Todo con algún comentario. Nada más les vuelvo a recalcar que revisemos un poquito más lo de... Eso va a ser para la siguiente plática, ¿no? Pues que queda así durante la revisión,
lo que es en sí a nivel de hormonas suprarrenales, o sea, de la liberación de hormonas suprarrenales, que no, bueno, hay algunos puntos que estarían bien, ¿cómo se llama?, marcar. Bueno, pero en vista de que pues ya 12:30, a veces volver a recargarlo, a veces ya es otra onda, ¿no? Entonces, pero si no hay ningún comentario, pues nos vemos el miércoles, espero preguntas, espero también de aquí al miércoles, si pueden hablarme por cualquier revisión en sí, ¿verdad? O comentarios, y seguimos. Próximo miércoles, pues vamos a abrir yo abro, ¿no? Con casos clínicos sobre esto, ¿no? Sobre esto. Y a ver cómo quedó, y estamos hablando de 15, 20 minutos cuando mucho, y para iniciar el metabolismo de calcio. Yo creo que si hay oportunidad para tener un poquito más de espacio, que tengan preparado de todas maneras hipoparatiroidismo o hiper, cualquiera de los dos que ustedes quieran. Yo ya lo pensé mejor. Metabolismo del calcio y hablar algo de hormonas, o sea, de las paratiroides, ya sea hiper o hipoparatiroidismo. Eso es que, de acuerdo a ustedes del equipo, para que pues tratemos de que sea lo máximo en cuanto a las 2 horas que está programado los temas. ¿Ok? Así queda, ¿no? A ver, metabolismo del calcio y hablar ya sea hipo o hiperparatiroidismo, cualquiera de los dos. Y el viernes pues completamos otra vez, no importa. La cosa que repasemos algunos puntos que yo quiero ver el miércoles también. Ok, doctores, casos clínicos también, obvio, ¿no? Pero, doctor. Muy bien, pues buenas tardes, doctores. Nos seguimos viendo el miércoles a las 11. Adiós, buenas tardes. Gracias, doctor. Buen día. Cuídese. Gracias, gracias. Gracias. Muy amable. Ya tengo la primera vacuna, no se preocupen. Falta la segunda. Ustedes todavía están chavos, aguantan. Cuídense también. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Igualmente.